Buenas tardes, profesora y compañeros. Nosotros vamos hoy día a presentar nuestra exposición sobre los neurotransmisores. Nosotros hemos escogido primeramente la dopamina, el cual yo voy a comenzar explicando. La dopamina, como sabemos, es un neurotransmisor que forma parte del grupo de las catecolaminas, junto con la noradrenalina y la adrenalina. Estos químicamente se denominan eh, dihidroxifenitilamina y su fórmula molecular es CaHNO. Su estructura en sí está compuesta por un anillo ben- bencenteo modificado con dos grupos de hidroxilo, lo que se conoce como el catecol, unido a una cadena corta de carbono que termina en un grupo amina. También en la práctica, cuando se utiliza como un medicamento, generalmente en las emergencias que suele haber, los accidentes, para aumentar así la presión arterial o mejorar la función cardíaca. La dopamina asimismo se administra en forma de clorhidrato, que es una sal soluble en agua y apta para la administración intravenosa y una mejor absorción. De esta manera, entendemos que la dopamina no solo se define por su composición química, sino también por el papel funcional que desempeña en la transmisión sináptica. Después, pasemos a hablar sobre los precursores. La dopamina no surge de manera espontánea. En sí es un organismo en el organismo, sino que se produce a través de los aminoácidos presentes en nuestra alimentación, en nuestra dieta que nosotros tenemos. Su vía de síntesis sigue una secuencia en cadena. Primero tenemos lo que se origina en la fenilamina, que es un aminoácido esencial presente en alimentos ricos en proteínas, por ejemplo, como en carnes, pescado, huevo, lácteos, frutos secos, todas esas. Segundo lugar, la tirosina se obtiene de la conversión de la fenilamina o directamente de la dieta. Después, la dopa, levodopa, que es la tirosina, que está transformada en L-dopa mediante la enzima de la tirosina hidroxilasa. Después, como cuarto, la dopamina, que se convierte en sí misma gracias a la enzima de la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos. En resumen, para que podamos entender mejor, primero se origina la fenilalanina, luego la tirosina, luego la L-dopa y finalmente la dopamina. Este proceso es como una línea de ensamblaje biológica, en la que cada etapa prepara la molécula para convertirse en la dopamina funcional. Luego pasemos a hablar en tercer lugar de cómo se produce, ¿no? La dopamina se produce principalmente en el sistema nervioso central. Es una sustancia negra, compacta, y esta participa en el control de los movimientos voluntarios, también en el área tegmental ventral. En esta regula la motivación, lo que es el placer, el aprendizaje y lo por recompensa. También está presente en el hipotálamo y aquí interviene en el control hormonal, especialmente en la inhibición de la prolactina. Fuera del cerebro también se sintetiza en el sistema nervioso entérico y en la médula de las glándulas suprarrenales, donde sirve como precursor de la noradrenalina y la adrenalina, que como habíamos mencionado al principio están relacionadas, ¿no? En este grupo. Yo voy a explicar sobre la función principal de la dopamina. Tenemos el movimiento porque controla la coordinación motora y por lo general su déficit causa el Parkinson. Tenemos también la motivación y recompensa porque impulsa a repetir conductas que son placenteras. También tenemos el aprendizaje y memoria porque refuerza el recuerdo ligado a recompensas y ayuda en la toma de decisiones. Tenemos también el estado de ánimo, porque se regula mediante la motivación,
generando interés, bienestar. Bajos niveles en esto también generan la apatía o depresión. También hablemos del control hormonal, porque inhibe la liberación de la prolactina desde la hipófisis. Aquí en esta imagen podemos observar las principales vías de la dopamina en el cerebro. Tenemos la vía nigroestriada, que regula el movimiento, también la mesolímbica, que está vinculada al placer y la motivación, la mesocortical, que interviene en la cognición, y la eh, tuberoinfundibular, que tiene que ver con la regulación hormonal. Cada una de estas vías, cuando se altera, está asociada a una enfermedad específica. Aquí en nuestra otra imagen tenemos o vemos cómo la dopamina actúa con los neurotransmisores de la motivación y la recompensa. Primero genera el impulso para realizar una acción, y cuando logramos la meta, como alcanzar el trofeo, refuerza la sensación de satisfacción, lo que nos motiva a repetir la conducta. Ahora vamos a hablar de trastornos relacionados al déficit de dopamina. Tenemos en primer lugar el Parkinson, que ya se sabe que son temblores, rigidez y lentitud motora. También tenemos los síntomas negativos de la esquizofrenia, como la apatía, el retraimiento, alteraciones cognitivas. Tenemos lo que es el TDAH, que es el problema de atención y motivación, la hiperprolactinemia inducida por fármacos, es el bloqueo dopaminérgico en la hipófisis. Los trastornos relacionados con el exceso, tenemos la esquizofrenia, los síntomas positivos, que son alucinaciones, delirios y agitación. Las adicciones como la droga, cocaína, alcohol, nicotina, que aumentan la dopamina generando compulsión. Aquí en esta imagen vemos cómo la enfermedad del Parkinson está asociada con la destrucción de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, una región del cerebro que envía dopamina al estriado. Cuando estas neuronas mueren, el movimiento se vuelve lento, rígido, y aparecen los temblores característicos del Parkinson. En esta otra imagen de la esquizofrenia vamos a observar bien las dos caras, ¿no?, de la alteración de la dopamina. Tenemos en el exceso de dopamina en la vía mesolímbica, que produce los síntomas positivos como alucinaciones y delirios, y a la derecha del déficit es la vía mesocortical, que provoca los síntomas negativos como apatía, retraimiento social y pobreza emocional. Composición y presentación química. La serotonina es una sustancia química que funciona como un mensajero entre las células nerviosas. Se forma a partir del triptófano, un nutriente que obtenemos en la dieta, y aunque parece pequeña, tiene un papel importante en el cuerpo. Se encuentra en tres lugares principales: el cerebro, el intestino y en la sangre. En el cerebro regula las emociones como el ánimo, la memoria, el sueño y la conducta social. Por eso se le conoce como la hormona de la felicidad. En el intestino, dado que allí se produce la mayor parte, ayudando a regular la digestión y el movimiento intestinal. En la sangre, las plaquetas la liberan cuando hay una herida, para ayudar a cerrar los vasos sanguíneos y formar el coágulo. Esto demuestra que la serotonina no actúa solo en la mente, sino con estas varias funciones del cuerpo. Respecto a los precursores de la serotonina, el precursor principal es el triptófano, que nuestro cuerpo no fabrica por sí solo y solo lo obtendremos mediante la alimentación. El proceso es sencillo de entender. Primero, el triptófano se convierte en 5-HTP y en segundo lugar, el 5-HTP se transforma en serotonina. Si no consumimos alimentos con triptófano como el plátano, pavo, nueces, avena, espinaca o tomate, los niveles de serotonina bajan. Esto se traduce en problemas de sueño, cambios de ánimo, ansiedad o la falta de concentración. Por eso los precursores son esenciales, dado que sin ellos no hay suficiente serotonina y en consecuencia el equilibrio mental y físico se ve afectado. Respecto a la producción de la serotonina, esta producción ocurre en distintos sistemas: en el cerebro, el intestino y la sangre. En el cerebro, sobre todo en los núcleos del RAFE, donde se envía a muchas zonas que regulan emociones, memoria y conducta.
alteraciones en el sistema se relacionan como problemas como la depresión, ansiedad o insomnio. En el intestino se produce cerca del 90% de toda la serotonina del cuerpo, regulando el tránsito intestinal y la secreción de jugos digestivos. Por eso al intestino se le llama segundo cerebro, ya que su equilibrio influye directamente en el estado emocional y en la sangre, dado que en las plaquetas no la producen, pero la almacenan y la liberan cuando hay una lesión para ayudar a coagular o reparar los vasos sanguíneos. Esto demuestra que la serotonina es una molécula central. No solo regula nuestras emociones y pensamientos, sino también funciones vitales como la digestión y la coagulación. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la serotonina. Tenemos las funciones principales, como una de ellas la regulador de estados de ánimos, tanto el de modulación de humor, la ansiedad y la estabilidad emocional. También tenemos el regulador del sueño, que se parte por la melatonina y así también interviene en el sueño y la vigilia. Y el otro que es regulador de apetito y saciedad, que actúa en los centros cerebrales, así siendo la serotonina un mensajero químico que hace de que se sacie el hambre. Ahora también tenemos las funciones gastrointestinales, que es la peristaltismo, que se da en el esófago, tanto en la área de contracciones, el área de relajación y el bolo de comida. Así también se da la secreción y la sensibilidad intestinal. También tenemos por otra parte lo que es el control de funciones cognitivas, de percepción y de memoria. En la corteza prefrontal se da la modulación de la actividad de las neuronas piramidales, así afectando la flexibilidad cognitiva. Y ahora en el hipocampo se da la facilidad en la neurogénesis y la consolidación de la memoria. Y en la amígdala se da la regulación de actividades de la estimulación ante amenazas, como sería la ansiedad, y la interpretación de las emociones. Ahora, por otra parte, muy importante, tenemos lo que es el trastorno relacionado con su exceso, ¿no? El exceso de esto trae el síndrome de la serotonina o también el síndrome de serotoninérgico. Esto se produce generalmente cuando hay una reacción adversa a los medicamentos y hay un aumento de la serotonina. El ejemplo es combinar algunos fármacos que actúan sobre este sistema, ¿no? En esto se puede presentar fiebres, diarreas, temblores, taquicardia y flexiones constructivas que no se pueden movilizar. Y trastornos relacionados con su déficit, que es la depresión mayor o trastorno de depresión, que esto crea un déficit de serotonina que podría contribuir a la aparición de síntomas depresivos, tales como la tristeza, la anedonia, la alteración del sueño y del apetito. Gracias.